Padre en el cielo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra y pedimos que ahora, escudriñando las Escrituras, podemos conocer mejor a nuestro Salvador Cristo Jesús. Podemos ver su carácter, podemos ver su poder, que podemos encontrar también ánimo de vivir esta vida espiritual por la fe, dependencia activa en Él. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, este es el pensamiento simple para el estudio de esta mañana. En su ministerio terrenal, Jesús demostró que es más fuerte que los demonios. Mediante su muerte en la cruz, derrotó decisivamente a Satanás. Y muchas veces nuestros pensamientos simples para los estudios parecen demasiado simples. Pero muchas veces el punto principal de algún pasaje, si sea en la interpretación o a veces en nuestra aplicación, sí, de verdad son simples. En el relato de Lucas de octubre, noviembre y diciembre del último año de la vida de Jesucristo antes de morir en la cruz, vemos algunos eventos que nos recuerdan cosas que sucedieron en el segundo año de su ministerio cuando estaba enseñando en Galilea. Sin embargo, lo que estamos estudiando esta mañana ocurre en Judea y está en el último año, de hecho en los últimos 6 meses de su ministerio público. Una vez más, vemos a Jesús echando fuera un demonio y sanando a la persona que había sido poseída por el demonio. La persona era muda, por lo que echar fuera el demonio se consideraba como un milagro mesiánico, porque los exorcistas judíos no podían echar fuera un demonio que dejaba a la persona muda. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 11. Y vamos a empezar la lectura en versículo 14. Leemos aquí. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de Él una señal del cielo. ¿Parece como algo que hemos leído en el pasado? Sí, ¿no es cierto? Bastante similar o parece como la misma circunstancia. Primerito, ¿qué efecto tuvo el demonio en el hombre que poseía? Bueno, un demonio que era mudo. Estamos hablando de que dejó al hombre mudo. Significa que no podía hablar. ¿Es este el mismo milagro que Jesús realizó en Mateo capítulo 12? No. Es muy similar, pero es diferente. Ese milagro en Mateo capítulo 12 ocurrió aproximadamente 1 año antes. Y Jesús echó fuera un demonio que dejó al hombre mudo y sordo. Fue mucho peor la circunstancia, porque para los exorcistas judíos, ellos necesitaron poder hablar con la persona y la persona responder para, mediante una conversación, convencer al demonio a salir. Si el hombre ni podía oír, tampoco podía hablar, era absolutamente imposible para un exorcista judío de poder sacar ese demonio. Pero en este caso, todavía un exorcista judío no podía sacarlo porque el hombre era mudo. ¿Quién acusó a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Satanás? Dice aquí, algunos de ellos. Cuando ellos dijeron, Él echa fuera los demonios por Beelzebú, esto era un título para Satanás. Ellos estaban diciendo que Jesús mismo era poseído por Satanás. Anteriormente fueron los fariseos quienes acusaron a Jesús de estar endemoniado y empoderado por Satanás. Ahora vemos a las multitudes, a la gente común, diciendo la misma cosa, pero 1 año después. El pueblo optó por seguir a sus líderes humanos en lugar de seguir al Señor.
tenían tiempo para comparar la diferencia entre lo que decían sus líderes nacionales y religiosos y lo que decía Jesús, y comprobar la diferencia entre los dos equipos para decidir en quién confiar. La población repitió como un loro lo que decían sus líderes. Hicieron la misma acusación y luego pidieron una señal, tal como lo habían hecho los fariseos un año antes. ¿Qué tenía de irónico que pidan una señal? Que la gente pidió una señal a pesar de que Jesús les acababa de dar una. Hizo un milagro mesiánico. ¿Qué más evidencia querían para confiarlo? Como creyentes en Cristo, que nos aferramos a la verdad, suficiencia y autoridad de la palabra de Dios. No confiamos en el consenso, la opinión popular o las autoridades humanas como fuentes de verdad absoluta. ¿Ya? Como fuente de verdad absoluta. Encontramos la verdad en las páginas de la palabra de Dios y por lo tanto, siempre que haya una contradicción entre el consenso y la palabra, debemos apoyarnos en la escritura, la palabra escrita de Dios. Y siempre en nuestra vida espiritual vamos a encontrar momentos cuando hay una contradicción entre el consenso o la opinión popular y lo que dice la palabra de Dios. Pero conociendo él, Jesús, sus pensamientos, la multitud o algunos que estaban haciendo, repitiendo como loros la acusación de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Hablando de los exorcistas judíos. Por tanto, ellos serán sus jueces. ¿Cuál fue el punto de Jesús? Bueno, su primer punto fue que no tendría sentido que Satanás echar fuera a sus propios demonios. Y su segundo punto fue que su audiencia estaba usando un doble rasero. Si lo acusaron a Jesús de realizar milagros por el poder de Satanás, entonces deberían juzgar a sus propios exorcistas con la misma norma. Bueno, podemos dividir todo estos 17 al 19 en 5 puntos, pero yo quería reducir a 2 puntos principales. Sigue diciendo Jesús: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si Jesús no fue un hechicero, entonces es el Mesías y el Rey de Israel. Podrían haber dicho: Señor, tú eres el Rey de Israel. Eres el Mesías, eres nuestro Dios, confiamos en ti y aceptamos tu reino. Podían haber dicho eso. Y el Señor sabía que Israel lo rechazaría, pero si lo hubieran aceptado, habría establecido el reino, tal como le ofreció. Y aunque no estableció el reino, lo hará cuando regrese a la tierra. Antes de que Jesús regrese, Israel clamará a Él y depositará su fe en Él. Luego, Jesús regresará y establecerá su reino terrenal aquí en la tierra y cumplirá todas sus promesas a la nación de Israel. No tengan dudas, hermanos. Dios hizo promesas a su pueblo nacional y étnico Israel, y las cumplirá. A veces gente mal entiende. En Romanos capítulo 8 llega a decir que no hay nada que nos puede separar de Dios. La siguiente pregunta lógica es: pero si Dios pudo anular sus promesas a Israel,
¿cómo no podemos tal vez esperar que Él va a anular sus promesas a nosotros? Esta es la razón que Romanos 9, 10 y 11 afirman el hecho de que Dios no ha anulado sus promesas a Israel y las cumplirá todas. Él sí les dará así un lugar especial en el reino mesiánico que Él establecerá tal como había prometido aquí en la tierra, un día pronto. Bueno, durante la semana de la pasión, Jesús predijo en Mateo 23, 39, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Pero ellos sí dirán esto en el fin del gran tribulación, un periodo en la tierra a un futuro cuando habrá condiciones, las peores condiciones que habrá en la historia humana ocurrirán a un futuro tribulación en la tierra. Y llegando al fin de la tribulación, Israel va a estar rodeado por todos sus enemigos, peor de lo que vemos hoy en día. Porque literalmente, lamentablemente, todas las naciones de la tierra harán una liga en contra de Israel en el fin de la tribulación. Hoy día no es así. Pero habrá literalmente toda la tierra en contra de Israel y buscarán destruir por completo al pueblo étnico y nacional de los judíos, Israel. Y en este momento Israel va a clamar a Jesús, van a aceptarlo como su Dios y Salvador. Y cuando al fin claman a Jesús, unidos como una nación por fe, Jesús volverá para rescatarlos de sus enemigos. Así está profetizada en las Sagradas Escrituras y Dios siempre cumple sus promesas. Hoy somos testigos del mayor resurgimiento del antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente pide la aniquilación total del pueblo judío. No sé si han escuchado en las noticias. Mundialmente, gente está pidiendo no solamente alguna discusión acerca de exactamente cómo debería llevar a cabo la guerra en el sur de Israel con Gaza, sino específicamente están diciendo que quieren que mueren los judíos. Y este es antisemitismo, es contrabíblico y es inspirado demoníacamente, satánicamente. Es el mismo espíritu que condujo al holocausto. Cuando yo estaba en los Estados Unidos recientemente, tuve la oportunidad de visitar el Museo del Holocausto que ubica en Washington, D.C. Y es un museo grandísimo. Y no había suficiente tiempo para ver todo después de horas andando y viendo todas las exhibiciones de todo lo que había pasado a los judíos en Guerra Mundial II. Es algo aterrador. Este pueblo específicamente ha recibido una persecución única en la historia humana. Y hasta hoy en día hay un odio para este pueblo. Lamentablemente que ahora está creciendo en todo el mundo y va a llegar a su máximo límite en el tiempo de la futura tribulación. Lamentablemente la historia se repetirá. Durante la tribulación, todas las naciones de la tierra enviarán ejércitos para tratar de destruir a Israel y finalmente, en ese momento, el pueblo de Israel clamará al Señor. Tal lo que no vemos hoy en día todavía, porque lamentablemente la mayoría del pueblo judío no son creyentes, pero llegará el momento cuando ellos reconocen que Jesús es su Dios y Él los rescatará. Bueno, ¿qué más dijo Jesús en su defensa? Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. En esta ilustración, ¿quién es el hombre fuerte? Jesucristo.
¿Ya? Uno más fuerte. El más fuerte. Jesús es más fuerte que los demonios. El que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. ¿De qué lado estás? No es posible ser neutral hacia Jesucristo. Y voy a repetirlo, hermanos. No hay nadie en este mundo que es neutral hacia Jesús. No es posible. O aceptamos a Jesús y su palabra, o rechazamos a Jesús y su palabra. Son las únicas dos opciones. Hay un conflicto angelical muy real. Recuerda que Dios creó todo perfecto, incluidos sus ángeles. Es posible que los ángeles hayan sido creados junto con la luz al primer día de la creación, antes de que Dios pusiera los cimientos de la tierra, porque se regocijaron al presenciarlo. Pero aparte de ese momento, no hay indicios de que los ángeles existieran antes del primer día de la creación. Al igual que Adán y Eva, los ángeles fueron creados con intelectos completos. Lamentablemente, poco después de que el hombre y la mujer fueron creados, Lucifer, el ángel más hermoso, atrajo consigo a 1/3 de los ángeles en rebelión contra Dios. Dado que él es simplemente un ser creado, su poder no se compara con el de Dios, por lo que perdió la rebelión y Dios lo expulsó del cielo. A partir de entonces pasó a ser conocido como Satanás, que significa adversario o enemigo. También se le conoce como diablo, que significa acusador, porque constantemente acusa a nosotros ante Dios. Lo primero que hizo Satanás después de ser expulsado del cielo fue engañar a Eva para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que Satanás intentó destruir la creación de Dios. Pero Dios prometió un Salvador y Redentor para rescatar a la humanidad de los resultados del pecado. También prometió aplastar la cabeza de Satanás. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han estado rodeados de ángeles y demonios. Son invisibles y mucho más poderosos que nosotros. Las Escrituras nos dicen que pueden transformarse en diferentes objetos y criaturas. La mayoría de los ángeles tienen una apariencia natural similar a la apariencia de los humanos, sino más brillante y más poderosos. Otros ángeles aparecen como criaturas extrañas y aterradoras. Algunos tienen alas, pero la mayoría no. Por lo general, no vemos ángeles ni demonios, pero ellos nos afectan constantemente. Los demonios buscan desanimarnos espiritualmente y en ocasiones pueden afligirnos físicamente. Los ángeles nos protegen del daño físico y a veces luchan contra los demonios. Para aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, los demonios pueden entrar en sus cuerpos, lo que resulta en que alguna parte del cuerpo ya no funcione correctamente o que el demonio literalmente controle todo su cuerpo. Bueno. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Bueno, hay exorcistas humanos que aprenden a convencer a los demonios para que abandonen los cuerpos de las personas. El peligro, sin embargo, es que el demonio regrese más tarde
con más demonios para habitar en esa persona. Pero cuando alguien llega a la fe en Cristo, Cristo mismo reside dentro de él. Y como resultado el demonio no solo se marcha, sino que no puede recuperar el cuerpo de la persona nunca más. Si alguien es liberado de la posesión demoníaca, pero no se le predica el evangelio, terminará en un estado peor. Si le predicas el evangelio a alguien que tiene un demonio residente y esa persona cree en Cristo, entonces el demonio se irá y no podrá regresar a habitar el mismo lugar donde ahora vive Jesús. Jesús no va a permitir que un demonio reside donde él reside. Pero ¿qué nos dice todo esto? Bueno, los demonios son reales y su efecto en nuestras vidas también es real. Y por eso yo animo a los cristianos a no participar en Halloween y el Día de los Muertos. Tal vez algunos preguntarán, ¿por qué el pastor envió un mensaje al grupo de la iglesia, ¿no? Esta última semana con unas palabras de ánimo, pero específicamente para separarse de las cosas que pueden afectarnos espiritualmente en estas fiestas muy comunes? El apóstol Pablo escribió estas palabras a los creyentes en Corinto, en 1 Corintios 10, 18 al 22. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? La respuesta anticipada es sí. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Bueno, el ritual dominante del Día de los Muertos es acudir al cementerio a compartir comida con los muertos. El otro ritual dominante es hornear pan con formas de personas y animales en honor a los muertos. Aunque la comida que llevas al cementerio es solo comida, ¿ya? Y el pan que horneas es solo pan, ¿ya? La tradición venera a los muertos y está presidida por demonios que reciben tus acciones de veneración en lugar de los muertos. Las almas de los muertos no están presentes. Sus almas han ido al cielo o al infierno, ¿ya? Pero los demonios están presentes y se deleitan con la comida que traes. No porque la coman, sino porque las ofrendas a los muertos en realidad son ofrendas a los demonios. Sé que a algunos de ustedes les resulta difícil para aceptar estas cosas y de que se les afecta directamente. Y la única razón es porque no podemos ver los demonios. Si tú podías ver la felicidad que da a los demonios de recibir tu culto a los muertos, tú correrías del cementerio con temor. Y no digo esto porque tampoco no creo que sea chistoso, pero les digo que nosotros somos cegados espiritualmente. No podemos ver la realidad espiritual que nos rodea. Y de tantas formas, no solamente de esta forma, ¿ya? Por momentos somos como el siervo de Eliseo que no podía ver la batalla espiritual que se libraba a su alrededor. Leemos en 2 de Reyes 6:17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Él ni tenía idea de la guerra espiritual que estaba siendo luchada en su alrededor. Y al fin fue abierto sus ojos y dijo, wow,
hay mucho más de lo que yo sabía que estaba sucediendo. Y ruego a nuestro Dios que podamos evitar la superstición, pero que también podemos ver la verdadera naturaleza espiritual de las cosas. Jesús derrotó a los demonios en la cruz. Estamos anticipando algo, obviamente en el pasaje de hoy simplemente está echando fuera a los demonios. Pero podemos anticipar algo tan hermoso y es que Jesús derrotó a los demonios en la cruz. Dice en Colosenses 2, 13 al 15, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estábamos muertos en nuestras transgresiones. Y a diferencia de los judíos que tienen una rica herencia cultural como pueblo de Dios, nosotros éramos incircuncisos. Venimos de un entorno en lo que realmente no conocíamos al Dios de la Biblia. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todas nuestras ofensas o transgresiones. Pero ¿cómo logró Dios eso? Cancelando el historial de deuda que nos pesaba. Aquí dice, habiendo cancelado el documento de deuda. ¿Y cuáles eran las exigencias legales de ese historial de deuda o esos decretos en contra de nosotros? La muerte. La muerte. ¿Y cómo canceló Dios esa deuda? Jesús lo pagó con su vida en la cruz. Él clavó el registro de nuestra deuda de pecado en la cruz y al mismo tiempo desarmó a poderes y autoridades, lo que en este contexto habla de demonios. Los hizo un espectáculo público al morir en la cruz en nuestro lugar, haciéndoles imposible impedir que los creyentes pasaran la eternidad con Dios, lo que era el objetivo de Satanás. Jesús triunfó sobre sus enemigos, que también son nuestros enemigos. Y lo hizo de la forma más improbable, lo que nadie habría adivinado o inventado o planificado. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesús destruyó el poder de la muerte mediante su muerte. Cuando Satanás convenció a la mujer de que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, sabía que el hombre también comería, y Satanás esperaba que el pecado produjera muerte espiritual, con el resultado de que el hombre permanecería eternamente separado de Dios una vez que experimentara la muerte física. Este fue el propósito de Satanás. Pero tan pronto como la humanidad cayó en el pecado y la muerte, Dios en su misericordia prometió redimirnos para sí a su mayor costo personal. Dios pudo haber dicho, ay, ¿por qué hiciste eso, Adán, Eva? Bueno, chao, para la eternidad. Pero amó a ellos y a cada uno de nosotros tanto que inmediatamente nos hizo una promesa de redención mediante un Salvador, un Redentor. Jesús ejerció poder sobre los demonios durante su ministerio público, pero obtuvo la mayor victoria sobre Satanás en la cruz.
Mediante su muerte destruyó el poder de la muerte. ¿Y qué fue el poder de la muerte? Para separarnos de Dios. Ahora la muerte no puede separarnos de Dios. Y como resultado, Satanás fue derrotado estratégicamente. Estratégicamente significa que ya hay un punto en una guerra cuando un lado de la guerra ya no tiene posibilidad de ganar. Es imposible para que puedan tener la victoria final. Esto es la victoria estratégica. Y entonces en la cruz Jesús ganó la batalla estratégica en la guerra para que ahora sea imposible para Satanás poder ganar a Dios. Y debido a que Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz, somos salvos y nos convertimos en poseedores de la vida eterna cuando simplemente ponemos nuestra fe en Jesús. Y en la suficiencia de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Creemos que a través de esta obra consumada en la cruz, Él pagó por nuestra salvación y no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, excepto confiar en Jesús y su sacrificio en la cruz. ¿Cómo puedes saber que tienes la vida eterna? Dice en 1 de Juan 5, 11 al 13, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a leer el resto del versículo juntos. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si tienes al Hijo, entonces tienes vida eterna. ¿Cómo sabes que tienes al Hijo? Si has creído en el Hijo, entonces tienes al Hijo y la vida eterna. Pero mucha gente dice, siempre he creído en Dios. ¿Has escuchado esto? ¿Ya? Eso es bueno, pero eso no te salva. ¿Ya? Fe significa confianza. Y no puedes confiar en tus propias buenas obras para salvarte y confiar en la muerte de Cristo en la cruz para salvarte al mismo tiempo. Entonces, de creer que Dios existe no es de creer en Jesús y la suficiencia de su muerte en la cruz. De haber siempre creído que Dios existe o que Dios sea bueno, no es la misma cosa de depender de Jesús y de su muerte en la cruz. Primero debemos reconocer que somos pecadores indefensos, totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, incluso mediante una vida entera de buenas obras. Dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. A veces sacamos la conclusión equivocada pensando entonces, si simplemente puedo hacer mayor esfuerzo para que Dios me acepte, tal vez ya no me arrastra al pecado y tal vez también ya no sea inmundo mis obras justas. Pero la realidad es que debido a que no podemos acercarnos a la santidad y la justicia de Dios sobre la base de nuestras propias obras justas, debido a que nuestros pecados nos han arrastrado, nuestra única esperanza es Jesús y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Es la única esperanza que tenemos. Debemos transferir nuestra fe de todas las cosas que no pueden salvarnos, incluidas nuestras buenas obras, y poner toda nuestra fe, por pequeña que sea, solo en Jesucristo y su muerte en la cruz. Nuestras buenas obras, rituales religiosos y intentos de guardar los mandamientos de Dios no pueden salvarnos, solo la fe en Jesucristo. Y una vez que recibimos la vida eterna, nunca podremos perderla. ¿Ya? Lamentablemente tenemos que hacer un poco corto el estudio de esta mañana porque tenemos también una reunión congregacional después, pero aquí dice que no hay nada que pueda separarnos de Dios. Satanás y todos sus demonios no pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Es imposible de estar separados de Él. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concebió y los senos que te criaron. ¿Tenía razón la mujer? Sí, María fue bendecida, pero ¿estaba la mujer llamando la atención sobre las enseñanzas de Jesús? No. Ella estaba distrayendo a otros de las enseñanzas de Jesús. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Jesús no negó que su madre fuera bendecida ni animó a la gente a venerarla. Como creyentes en Cristo que valoramos más la palabra de Dios que cualquier tradición, no veneramos a María. La Escritura nunca dice que María sea la madre de todos, la reina del cielo, corredentora ni fuente de gracia. Nunca. Solo Jesús es el Rey de Reyes. Solo Él es el Redentor de la humanidad. Y solo Él es la base de la gracia de Dios que se nos muestra en la salvación. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Creo que significa aplicarlo. Para un incrédulo, esto significa poner su fe únicamente en Jesucristo y la suficiencia de su muerte en la cruz para tu salvación personal. Para un creyente, guardar la palabra de Dios significa pensar en ella, guardar en el corazón lo que dice y aplicarla consistentemente en su vida por fe. Tenemos un Salvador que es más poderoso que todos los demonios de Satanás. ¿Qué efecto debería tener esto en nosotros? Bueno, su sacrificio debería motivarnos a vivir para Él. Cumplir su palabra no es natural para nosotros. Requiere energía mental, requiere decisiones diarias. Pero guardamos su palabra porque Él es digno y la guardamos por gracia, confiando en su poder a través del ministerio de su Espíritu que vive en nosotros. Si realmente tenemos un Salvador que es más poderoso que todos los demonios de Satanás, podemos saber que su voluntad es la que siempre será mejor para nosotros. Por lo tanto, debemos estar motivados a pensar realmente en lo que le agrada y luego dar pasos por fe. Esto significará desear agradarlo a Él más que a la gente. Podemos tener la absoluta confianza de que Jesús ya obtuvo la mayor victoria y que somos partícipes de su victoria por gracia. Espero que esto dé ánimo a cada uno de sus corazones. En su ministerio terrenal, Jesús demostró que es más fuerte que los demonios. Y mediante su muerte en la cruz derrotó decisivamente a Satanás.